Ok, continuando con la tercera y última clase de los métodos de cero correspondientes a los puentes de corriente alterna, empezamos entonces con el puente de Carrel-Foster para medición de parámetros de inductancia. Este puente permite determinar el valor de una inductancia mutua entre dos bobinas acopladas, y la diferencia que vamos a tener en este caso es que vamos a utilizar en esta rama las bobinas van a, además de estar conectadas en oposición, Z4 no existe, es igual a 0. Entonces se utilizan como patrones de comparación en el punto CB un condensador C2 que va a ser fijo y una resistencia R2, perdón, que es variable, y en el caso de Z3 la resistencia va a ser variable. ¿Ok? Entonces, de la condición de equilibrio vamos a tener presente que el acoplamiento va a depender de los valores de la resistencia y la inductancia. Entonces, la resistencia de la bobina Rx en corriente alterna vamos a tener en la impedancia, tenemos que poner una resistencia variable para ver los incrementos de la resistencia regulable, ¿ok? Y este puente se puede también utilizar para determinar capacidades. En tales casos se debe disponer de un patrón de inductancia mutua M, y la capacidad se va a calcular por la relación entre M sobre R1 por R3. Ok, el puente de Sauty para medición de capacidades, utilizado para mediciones que tienen condensadores de muy alta capacidad. Esa rama correspondiente a Z1 contiene un condensador en prueba que sería C sub X, y las ramas Z2 y Z3 van a tener resistencias patrones R2 y R3, y la rama Z4 solamente un condensador, un patrón que va a ser variable. Estableciendo la condición de equilibrio, nos va a quedar que el valor de C sub X va a venir en función de la relación de R3 sobre R2 por C4. El puente de Sauty-Wayne, medición de la capacidad del ángulo de pérdidas. Con este puente se determina la capacidad del factor de potencia, el ángulo de pérdida y el factor de pérdida, que es el tangente de pérdida. Se conecta obviamente con el condensador patrón C4 una resistencia variable R4, y las impedancias correspondientes a la rama a Z2 serán resistencias variables igual que Z3. Y aquí tenemos nuestro condensador. Entonces, la condición de equilibrio nos permite determinar que el valor de Rx va a venir en función de las resistencias, porque lo que vamos a tener es solamente R2, R3 y R4, y el caso del valor de C sub X viene en función de ese condensador que hemos tenido como un condensador variable. Entonces, el factor de pérdida viene expresado por la relación siguiente: omega es igual a Rx por C sub X. Sustituyendo los valores, nos queda que va a venir en función de ese valor que tenga la resistencia R4 y C sub 4, o sea que va a depender de esa rama. ¿Ok? Entonces, el puente de Wayne, que es mediciones capacidades de frecuencia, se va a destinar a medir capacidades y de frecuencia, como para lo que se sabe, ¿no? Se utiliza mucho en las pruebas de cable. Entonces vamos a tener la rama que donde tenemos siempre para determinar los parámetros correspondientes. La impedancia Z1 consiste con una capacidad ZSX en paralelo en su resistencia de pérdida, o sea, una resistencia con el contador C sub X, y tenemos esta expresión. Luego, en esta rama tenemos solamente la impedancia 2 por una resistencia variable, Z3 también una resistencia variable, y en el caso de Z4 tenemos una resistencia variable más un condensador que va a estar fijo, y necesitamos tener un frecuencímetro porque los valores dependen de la frecuencia. Entonces, una vez que establecemos la condición de equilibrio, vamos a determinar las relaciones que existen, o sea, multiplicando igualando parte real e imaginaria, las relaciones que tienen para poder determinar el valor de R sub X y C sub X, donde vemos que efectivamente va a depender de la frecuencia. Entonces, de la expresión de C sub X despejando, vamos a obtener ese valor que va a tener si teniendo en cuenta que C sub X sea igual a C sub 1. Porque por lo tanto, se utiliza el puente para mediciones de frecuencia, y equilibrando esos valores de R1, R4, C sub 1 y C sub 4, donde tengamos que R siendo igual a R1, R4 y C sub 1 igual a C sub 2 igual a C, nosotros en este caso vamos a tener que tenemos el valor de la frecuencia y de la frecuencia respectiva, que aquí está la expresión. Cuando no se puede aplicar las simplificaciones igualando las resistencias 1 y 4 y los condensadores 1 y 2, el valor de la frecuencia tendrá que ser expresado en función de los valores que tengan estos.
Ok, entonces ahora viene el puente de NER, mediciones de capacidad y del ángulo de pérdidas también. El condensador examinado además está representado por está representado por C sub X y por una resistencia conectada en paralelo con una resistencia que vamos a tener variable. Y en el caso de C sub 4 está en paralelo con respecto al condensador y colocando el frecuencímetro porque los valores los resultados van a obtener de la frecuencia. Entonces la condición de equilibrio del puente, cada una de las impedancias que están representadas por los que tengamos, los parámetros que tengan en serie o en paralelo, se vamos a tener los valores de la resistencia R1 y de C sub 1 y el tangente del ángulo de pérdidas. Entonces, si el condensador examinado no tiene pérdidas, pérdidas que son muy grandes, entonces el equilibrio se va a obtener agregando en paralelo al C sub X, como tenemos acá, una resistencia AD, que va a ser R1AD, perdón, que es variable, y esa resistencia no debe ser inferior a este valor. Entonces la expresión va a cambiar porque tenemos que poner el valor de R1, que está al paralelo de las dos, de manera de poder llegar al estado de equilibrio y poder tener la relación R3-R2 con el condensador patrón C sub 4, que es un valor fijo, y mantener esa relación R3-R2 fija y regular esa capacidad del patrón C4. Entonces, continuamos ahora con el puente de resonancia, mediciones de frecuencia para mediciones de frecuencia y resistencias puras. Se utiliza para mediciones muy exactas de frecuencia y para determinar ese valor de resistencia de uno de los arrollamientos. La rama de la impedancia, vamos a tener dos tipos de resonancia. Resonancia del circuito resonante que puede estar montado en serie y tenemos una resonancia de tensión, en este caso el condensador en serie con esta impedancia que tiene la parte resistiva e inductiva y decimos que vamos a tener una resonancia de tensión. Y podemos tener en el cuadripolo, el circuito resonante, que está montado en paralelo y tenemos que el condensador va a estar en paralelo y la resistencia no va a estar del paralelo que existe entre la inductancia y este condensador, tenemos la resistencia en serie. Entonces tenemos la resonancia que la llamamos resonancia de corriente. Esa es la diferencia. Ver el circuito, que para este circuito montado tenemos una resonancia de corriente por la relación que existe entre la inductancia y la capacitancia aquí, el condensador, y por la relación que existe entre el condensador y la inductancia en esta rama tenemos esta resonancia que llamamos resonancia de tensiones. Ok, entonces la impedancia C1 se compone de dos inductancias, como ya vimos, patrón L1 cuya resistencia es R1 y de capacidad patrón C1, y tenemos que son resistencias Z1 que tenemos acá, Z2, Z3 y Z4, son resistencias que son no inductivas. Ok, la impedancia Z1 al entrar en resonancia tendrá carácter obviamente resistivo. La condición de resonancia ya sabemos que es relacionando esas expresiones de C con L. Entonces cuando se tiene el equilibrio, lo que hacemos es que planteamos nuestra condición y finalmente vamos a tener que la expresión que vamos a tener para poder tener la resonancia. Y la frecuencia obviamente va a depender de ese valor para que pueda entrar en resonancia. Eso es lo que va a tener L1 y C sub 1. Y ese puente tiene un alcance donde tiene valores exactos, que van a estar entre valores comprendidos entre 200 y 300.000 Hz. ¿Ok? Entonces, el puente de Shearing, que es para medición de capacidad y del factor de pérdida. Este puente se utiliza para medición de capacidades C sub X y del factor de pérdida, tangente de delta, ¿no?, de condensadores y otros elementos de característica capacitiva. Se utilizan para cables armados, aisladores, aceites transformadores, entre otros. Entonces, el cuadripolo, ¿de qué va a estar constituido? En este caso, vamos a tener un transformador que nos va a elevar la tensión desde baja tensión hasta la alta tensión, ¿ok? Y vamos a tener en nuestras ramas, vamos a tener el condensador que queremos determinar, el examinado, en este caso lo que vamos a determinar, el condensador, aquí la resistencia variable, en la impedancia 2, en la impedancia 3 vamos a tener el paralelo de esa resistencia 3 con ese condensador y la impedancia 4 que es netamente el condensador C4. Entonces, del análisis del circuito obtenemos las expresiones de cada una de las impedancias, establecemos la condición de equilibrio para poder tener, entonces, igualando la parte real imaginaria, qué expresión determina R sub X, qué expresión C sub X, qué expresión la tangente de delta X. Entonces, sustituyendo esos valores respectivos, nos vamos a dar cuenta que esa tangente de pérdida viene en función de omega, C sub 3 y R3. Entonces,
la expresión de C sub X solamente viene en función de esos parámetros que son de la capacitancia patrón y de la relación entre R3 y R2. Ok, a manera de general, nosotros tenemos un resumen de puentes de corriente alterna, donde vamos a tener cada uno de los puentes, que vamos a tener puente de Winston, puente de Kohlrausch, de Maxwell, Maxwell-Wen 1, Wen 2 o Wen High. Tenemos las magnitudes que miden cada uno, las características, el alcance aproximado y las fórmulas que se utilizan o que se obtienen. Y asimismo lo tenemos con el puente de Carre-Foster, de Sauty-Wen, de Wen, de Nernst, de resonancia y de Cherenkov. Vamos a tener todas las magnitudes que van a medir, las características, el alcance aproximado y las fórmulas que se van a utilizar.